una de las cosas que yo estoy trabajando actualmente es el sentido en la clínica actual del diagnóstico de depresión, porque lo que ustedes verán por todos lados es que hay muchísimo tratamiento referido a la depresión y en ese sentido, ya que habíamos hablado de Winnicott y también de Felicidad, sería interesante pensar que cuál es el concepto de la depresión para una mirada desde la medicina y cuál es el concepto desde una mirada psicoanalítica, ¿no? Porque en este momento hay como una cuestión así hasta de prevención de la depresión. Entonces, es frecuente que alguien vaya a una consulta con un endocrinólogo para hacer un tratamiento para digamos, recuperar el peso de una persona, no digo ni muy obesa, pero alguien que está con problemas alimentarios, y entonces automáticamente el médico le va a dar antidepresivos. O en la época de la menopausia de las mujeres también se medica en diferentes situaciones. En este momento la medicina, y no digo los psiquiatras a veces tienen mucho más criterio, pero los médicos en general van dando antidepresivos hasta como una forma preventiva, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que eso trae? Lo que se denomina actualmente como el humor de plástico, quiere decir, la persona funciona, pero siente menos. Entonces, esa es una situación con la cual nosotros los psicoanalistas tenemos que no saber mucho, tenemos que batallar bastante. Por ejemplo, a veces yo le digo a los pacientes, pero por lo que usted me está contando, de lo que le está pasando en este momento de su vida, es lógico que no se sienta bien, es lógico que esté triste. Una cosa es tristeza, malestar, un incómodo con algo que está sucediendo, y otra cosa es tener que medicar eso. Esto, por otro lado, también está estudiado la cantidad de dinero que dan las medicaciones de tipo antidepresivo, toda la medicación. Entonces, es decir, eso también viene un poco influenciado en este momento, es decir, cuestiones de ley de mercado, ¿no? Yo no digo que la gente que está medicando esté influenciada directamente por eso, pero está facilitado, está facilitado. Entonces hay una lucha actual en los trabajos psicoanalíticos que sería, bueno, veamos qué está pasando, qué le está pasando, qué es lo que está sucediendo en su vida, cómo son las cosas. Por eso a mí me parece muy interesante un libro de Pierre Fedidat que se llama de Los beneficios de la depresión, ¿no? Que no es que ser deprimido es un beneficio, pero es decir, eso, que el chico pueda jugar solo, pueda quedarse más tiempo, que pueda pensar algo, que no esté todo el tiempo con todo su día a día ocupado, es decir, lleva a eso de poder tener una cierta introspección. El adulto que también en algún momento acepta, no estoy feliz, hay algo que no está bien en mi vida, le permite hacer una aproximación mayor consigo mismo, qué es lo que está pasando, qué es lo que tendría que ver, y no esa cuestión funcional, ¿no? Hay que funcionar para estar en el mundo actual. Esas cuestiones sí, son bien importantes para discutir, para pensar. Lo estamos viendo bastante en la clínica y a veces es una dificultad porque los pacientes ya vienen medicados, ya están con antidepresivos. Entonces lleva un tiempo para poder solicitar, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa sin tanta ayuda externa, ¿no? Esa es una cuestión bien presente en este momento. Todas las personas que trabajan con niños se están posicionando más contra la Ritalina, con ese déficit de atención, que es como una medicación precoz que no se necesitaría. Ahora, la otra problemática que estás diciendo del insomnio, de hecho, tendríamos que ver así, el insomnio, para considerarlo como tal, es el que no tiene utilidad. Es el estar despierto, el estar ligado con cosas y al mismo tiempo no poder hacer algo útil con eso. Porque se dice que si
la persona que no duerme, estudia o hace otra cosa o resuelve, aparentemente llegó a optimizar eso y ya no sería insomnio. El insomnio es un poco circular, circular, circular y no encontrarle salida, ¿no? Entonces hay muchas cuestiones en relación a esto de que se junta con lo que yo te decía al principio del rendimiento, ¿no? Por ejemplo, los chicos que con Ritalina no van a tener déficit de atención, las otras cosas que dijimos, digamos, los estímulos para facilitar la potencia sexual. Entonces, de cierta forma, llega una hora en que ese sujeto ya no sabe si puede contar consigo mismo o si tiene que estar apoyado en diferentes otros elementos que le van a dar una fuerza que si no solo sentiría que no tiene, ¿no? Es decir, esta es una cuestión, lógicamente que uno dice, bueno, un fracaso, una falla, no es algo que no deje marcas, ¿no? Pero no es algo también que, digamos, no se puede nunca tener una experiencia que sea insatisfactoria, porque ahí pasaríamos muy rápido a la orden de lo traumático. En realidad, las experiencias siempre son a veces más agradables, más positivas, menos positivas, pero no llegan a lo que diríamos algo de lo traumático. En esa situación es como si la exigencia de estar siempre en el mejor nivel aumenta tanto el nivel en ese sentido que no se acepta ni una falla. La falla es un fracaso. Digamos, en vez de ser altos y bajos de lo que podría ser la vida cotidiana, pasa a ser una sensación de fracaso. Entonces hay que prevenir ese fracaso estando absolutamente munido de elementos externos que ya no es uno mismo, que ya estás actuando ayudado por diferentes situaciones. En ese sentido se pierde un poco la apuesta en lo propio, lo individual, lo que se puede crear, hasta dónde se llega. En esta situación de exigencia y de tener que tener siempre el mejor rendimiento, hay varias cosas, desde la medicación, diferentes cosas con las cuales la persona se apoya, se siente ayudada y que pasan a ser objetos prótesis, ¿no? Eso en grado extremo lo veríamos en eso que yo dije inicialmente, de que el que no fue Su Majestad el bebé, el que no recibió toda esa inversión inicial afectiva, queda con algunas marcas, digamos, por lo cual necesita posteriormente encontrar objetos de amor que ocupen ese lugar de lo que no fue. En este caso se llama objeto prótesis, ¿no? que se ve más en la cuestión de la melancolía. No es una patología que se vea frecuentemente, sin duda, pero es lo que podemos pensar. ¿Por qué en algunos sujetos, en algunas personas, una pérdida amorosa sin duda puede llevar a una sensación de depresión, a una pérdida, a una situación difícil, pero no necesariamente produce la demolición de lo que sería un cuadro melancólico? Entonces, cuando se produce ese cuadro melancólico, es porque la pérdida de ese objeto no es la pérdida de un objeto, es la pérdida de una parte de sí mismo, era algo que venía a preencher, ocupar un vacío, algo que no se había configurado, y en la salida se produce un desmoronamiento egoico. Entonces, eso es una patología muy propia de la melancolía. Las depresiones no, porque en realidad podríamos decir, no, ninguno de nosotros, nadie, está absolutamente, digamos así, no es defendido el término, nadie sería, para ninguna persona sería imposible en algún momento tener una depresión dependiendo de qué pérdida se trata, ¿no? Es decir, la depresión es algo que puede estar en la vida de una persona porque no sabemos en qué situación puede pasar, qué tipo de pérdida puede tener. Eso es una cuestión. Ahora, la cuestión otra es los sujetos que serían como depresivos en la vida, son los que no tienen fuerza vital.
eso es otra problemática. Esas son las cuestiones que yo estoy viendo en este momento, que se están trabajando bastante, y que en el caso que yo decía, de que el bebé tiene que ser suficientemente investido, eso es muy importante, pero estos que los vemos como deprimidos en la vida, que les falta el elan vital, son los que la madre se precipitó mucho, digamos, la madre se adelantó, como si fuese, siempre sabían qué es lo que le estaba pasando, si siente frío, calor, si tiene hambre, si tiene... Es decir, no dejó que apareciese qué es lo que cada uno quiere, cuál es ese momento. Es decir, es como si la madre se anticipó permanentemente sabiendo qué es lo que estaba pasando. Y en eso te da ese vacío, esa sensación así de falta de fuerza vital. ¿No? Esa es una problemática más de esta época también, ¿no? Es decir, estamos mezclando las patologías, pero para pensar por qué que cuando se habla de depresión, porque yo a veces lo pongo en un trabajo que escribí recientemente, pongo a la depresión como un síntoma de la actualidad, porque lo van a escuchar por todos lados, digamos. Ah, sí, estoy tomando antidepresivos, estoy haciendo tal cosa, porque eso está como una pauta cultural en este momento. Pero lo que tenemos que diferenciar es eso que yo te decía, momentos de la vida en los que cualquier persona con cualquier estructura psíquica podría tener una depresión, dependiendo de la pérdida, y los otros caminos, uno que te lleva a la melancolía y otro que te lleva a esa situación como de falta de deseo vital, porque parece que todo ya es sabido, porque parece que nada es un desafío suficiente, porque quedó esa marca desde el inicio de las experiencias de relaciones con nosotros, que son las personas que están jóvenes, así como si fuese, no encuentran algo que los convoque, no saben qué estudiar, no saben para qué camino seguir, un poco como si fuese, están ahí en la vida, pero no se sienten suficientemente convocados, o se quedan con una inseguridad de lo que podrían hacer, ¿no? Entonces se ve bastante eso, se ve bastante. Gente que hace cosas, pero como sin lo que podríamos decir, la vocación, la elección, ¿por qué estoy haciendo esto? Porque me interesa, porque me gusta, porque es así, como se van adaptando a lo que se ofrece, se encajan en algunas cosas que sería lo que viene el camino facilitado, pero no tienen esa búsqueda de algo que haga sentido especialmente, ¿no? Entonces son una inserción muy frágil, una inserción muy frágil. Y en realidad en la vida amorosa serían personas que son más elegidos que alguien que elige, ¿no? Es más el otro que define, digamos, se van dejando llevar. Eso que se dice falta de elan vital, está faltando fuerza propia. Entonces, como siempre alguien vino primero y fue definiendo, van quedando en esa situación, ¿sí? Funcional también, pero sin fuerza, sin comprometerse mucho con las cosas.